Saludos cordiales, mi nombre es Iván Escarla y Miño Macías y les voy a hablar sobre las funciones trigonométricas aplicando el teorema de Pitágoras. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo, donde vemos estas dos líneas vienen a ser nuestros catetos y la línea más larga del triángulo rectángulo es nuestra hipotenusa. Acá, como podemos observar, tenemos nuestra fórmula, donde S es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y tenemos nuestra segunda fórmula, que es A es igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. En este caso, aquí como podemos observar, nos está pidiendo que encontremos nuestra hipotenusa. Entonces vamos a reemplazar nuestra fórmula acá con los valores que tenemos aquí. A cuadrado más B cuadrado, reemplazamos los valores que tenemos aquí. C es igual a raíz de 45 al cuadrado más 35 al cuadrado. Con nuestra calculadora realizamos los cálculos. De 45 por 45 nos vienen a dar un resultado de 2025. Realizamos nuestro siguiente cálculo, que es 35 por 35, dándonos un resultado de 1225 más 1225. Después de realizar estos cálculos, realizamos la suma de nuestros dos valores, que es 2025 más 1225, dándonos un resultado de 3250. Ponemos nuestro valor, que es 3250. Luego realizamos lo que es la raíz cuadrada de 3225 con nuestra calculadora. La raíz de 3250 es un total de 57.00, pero en este caso vendría a ser solo 57. 57 es nuestro resultado. Y este resultado de 57 viene a ser nuestra hipotenusa. Aquí ponemos nuestra hipotenusa, viene a ser de 57 centímetros. Y así hemos logrado encontrar lo que es nuestra hipotenusa. Tenemos un segundo ejercicio, como podemos observar aquí. Vamos a utilizar algunos valores. Como ustedes ya saben, estas dos rectas son nuestros catetos. Este es nuestro cateto opuesto y este es nuestro cateto adyacente. Y la recta más larga es nuestra hipotenusa. Entonces vamos a colocar unos valores. 50 centímetros vendría a ser nuestra hipotenusa. Y nuestro cateto opuesto le vamos a poner 30 centímetros. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a realizar ahorita? Vamos a realizar lo que es encontrar nuestro cateto adyacente, donde vamos a aplicar nuestra segunda fórmula, como ya lo habíamos hablado, que es A es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Vamos a escribir nuestra fórmula para realizar nuestro ejercicio. A es igual a raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Reemplazamos nuestros valores, que son 50 y 30. Raíz de 50 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Como ya habíamos hecho en el ejercicio anterior, realizamos nuestra multiplicación, que es 50 por 50. Nos viene a dar un resultado de 2500. Ponemos 2500 menos el resultado que vamos a realizar ahorita, que es la multiplicación de 30 por 30.
30 por 30, con nuestra calculadora, logramos encontrar del 30 por 30, 900. Luego de esto vamos a realizar nuestra resta, que es 2500 menos 900. Con nuestra calculadora realizamos este cálculo. 2500 menos 900. Nos da un resultado de 1600. 1600 viene a ser nuestra raíz. Luego procedemos a sacar nuestra raíz de 1600, que la raíz de 1600 no es nada menos que 40. Y 40 viene a ser lo que es nuestro cateto adyacente. ...40 centímetros. Y así hemos logrado encontrar lo que es nuestro cateto adyacente. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Ángelo Gavilanes y hoy aprenderemos un poco de figuras geométricas en el plano. Para ello, primero tenemos que saber qué es geometría. ¿Qué es geometría? La geometría es una rama de las matemáticas que estudia las formas, tamaños, posiciones y propiedades del espacio. Utiliza puntos, líneas, planos, ángulos y figuras para analizar y describir objetos y patrones en el mundo real. Ahora, ¿qué es perímetro? El perímetro es el contorno de una figura plana y permite conocer su medida. Para calcular, sumamos todos sus lados de la figura. ¿Qué es área? En matemáticas y más concretamente en geometría, se extiende por área en la extensión de la superficie en una figura plana. Así, al calcular áreas, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa mayor espacio. ¿Qué son las figuras planas? Cualquier línea poligonal, curva o mixta cerrada y su interior se consideran una figura plana, pero su concepto es mucho más amplio, ya que cualquier forma en dos dimensiones es una figura plana. Ahí incluimos cualquier dibujo o cualquier cara de un cuerpo geométrico de 3 dimensiones. Bueno, ahora veremos cómo calcular el perímetro de un cuadrado. Para calcular sumamos todos sus lados. Lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. Cada lado equivale a 4 centímetros. Tiene 4 centímetros. Ahora sumamos los 4 centímetros y nos daría un resultado de 16 centímetros. Bueno, ahora calcularemos el área. Para calcular el área debemos multiplicar lado por lado. En este caso sería 4 centímetros por 3 centímetros, que nos daría un equivalente a 12 centímetros. De esa forma calculamos el área. Y bueno, ya aprendimos a calcular el área y perímetro del cuadrado. Y así podemos calcular el área y perímetro de otras figuras geométricas que existen. Los elementos básicos de las figuras geométricas es el plano, el punto y la recta. Recordemos que las figuras geométricas tienen una clasificación. Las figuras geométricas se clasifican según su forma y número de lados, pero también de acuerdo a la cantidad de dimensiones que representan. Como por ejemplo la figura geométrica del triángulo, el rectángulo, el rombo, el círculo, son muy diferentes y tienen diferentes dimensiones. Bueno, como aquí podemos ver que se clasifican por los polígonos por sus lados.
que tiene 4 lados, cuadrilátero, el que tiene 5 pentágonos, el que tiene 6 hexágono, el que tiene 7 heptágono, el 8 octágono, el noveno nonágono y el décimo decágono, entre otros, que podemos hallar, porque existen diferentes y variedades de polígonos. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre los polígonos en geometría. Las características de estas figuras geométricas compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos que se intersectan se llaman vértices. El polígono es el caso bidimensional de poligonal. Los polígonos irregulares tienen sus lados iguales, pero sus ángulos no, o viceversa. Se dice que es regular según sus lados. También se puede llamar equilátero o regular según sus ángulos. También se puede llamar equiángulo. Bueno, los polígonos que más comúnmente conocemos son el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, hexágono y el círculo y estrella, porque son los que más se relacionan a la vida cotidiana de los seres humanos, porque existen polígonos infinitamente. Saludos cordiales, mi nombre es Jeremy Jaramillo Álvarez y les voy a hablar un poco sobre las funciones trigonométricas inversas. Bueno, siguiendo con el tema de funciones trigonométricas inversas, primero tenemos que tomar en cuenta estas tres: seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, las cuales tenemos a continuación. Tenemos que acordarnos también que las funciones trigonométricas siempre estarán en triángulos rectángulos con un ángulo de 90 grados. ¿Está aquí? Bueno, siempre también como primer paso acordarnos de la hipotenusa, cateto adyacente, que siempre será el que está más cercano al ángulo, y cateto opuesto, que es el que estará más lejano al ángulo. Bueno, para explicar un poco sobre las funciones trigonométricas inversas, es lo siguiente: como su mismo su nombre lo dice, es la inversa de las funciones. Significaría que la función trigonométrica inversa de seno de teta vendría a ser coseno de teta, que la inversa sería cateto opuesto entre hipotenusa, vendría a ser hipotenusa entre cateto opuesto. Muy fácil, es la inversa como su nombre mismo lo dice, y pues seguiremos a continuación con la segunda. La segunda, como podemos ver, es coseno de teta, lo cual es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, entonces seguimos, como ya lo dijimos, la inversa sería secante de teta igual a la inversa de coseno, lo cual vendría a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Como dijimos, la inversa solo cambiaría de un lugar al otro porque es lo que se hace en las funciones trigonométricas. Bueno, para explicar la última parte de las inversas vendría a ser tangente de teta, lo cual la inversa de tangente de teta sería cotangente de teta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y con esta parte tendríamos terminadas las inversas de las funciones trigonométricas. Aquí lo que tenemos que aprender esta parte es que aquí aprender a reemplazar. Por ejemplo, aquí tenemos raíz de 3, no tenemos hipotenusa y nuestro cateto opuesto sería 1. Bueno, en las funciones trigonométricas aprender a reemplazar es una parte muy fácil porque nos está mostrando el cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa. Bueno, en primer lugar, si queremos hacer el cateto opuesto con la hipotenusa, al reemplazar con estos valores, tocaría lo siguiente. Bueno, siguiendo con esto, tenemos que empezar a reemplazar con los valores que tenemos en el triángulo rectángulo.
Bueno, empezamos con seno de teta nos pide cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cambiando los valores, quedaría cateto opuesto, que equivale a 1 sobre hipotenusa 2. Entonces este vendría a ser el seno de teta. Aún no hemos terminado las demás, así que vamos paso a paso para culminarlas. Bueno, la siguiente, que es coseno de teta, nos pide cateto adyacente sobre hipotenusa y cambiamos los valores por los que tenemos ahí. Lo cual vendría a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente que equivale a la raíz de 3 sobre hipotenusa, la que equivale a 2. Seguimos con tangente de teta, la cual esta nos pide cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 1, cateto adyacente, la raíz de 3. Y reemplazamos estos valores. Cateto opuesto, como ya dijimos, 1 sobre cateto adyacente, raíz de 3. Pero aquí, no podemos dejar aquí, no podemos dejar esta parte así. Tocaría racionalizar, para lo cual hacemos este pequeño procedimiento. Haré estos numeritos un poquito más pequeños, pues para que quede mejor. Bueno, entonces a partir de aquí racionalizamos. Multiplicamos numerador con denominador, ambos por el denominador, el cual sería raíz de 3. Esta multiplicación vendría a dar raíz de 3 sobre 3. Y este vendría a ser el tangente de teta. Ahora sí, seguimos con las inversas, que es cosecante. Cosecante nos pide hipotenusa sobre cateto opuesto. Cambiamos los valores y quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto 2 sobre 1. Esto lo dividimos y nos quedaría 2. Cosecante de teta es igual a 2. Seguimos con secante de teta, la cual nos pide hipotenusa sobre cateto adyacente. Cambiamos los valores y esto sería 2 sobre cateto adyacente, raíz de 3. Los cuales aquí también tendríamos que racionalizar tal como lo hicimos en tangente. Esto tendremos que multiplicar el numerador con el denominador junto con el denominador. Esto sería 2 por raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3. Esto dándonos como resultado 2 raíz de 3, queda 2 raíz de 3. Y esto nos quedaría como 3. Este viene a ser la secante de teta. 2 raíz de 3 sobre 3. Y como último tendríamos la cotangente de teta, la cual es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cambiando los valores nos quedaría raíz de 3 sobre 1. Haciendo esto, la división nos quedaría solamente raíz de 3. Estas serían terminadas ya las razones trigonométricas junto con sus inversas. Seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cosecante de teta, secante de teta y cotangente de teta. Eso sería todo y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Vélez Salvatierra y hoy te voy a enseñar cómo graficar funciones trigonométricas con GeoGebra. Para esto introducimos nuestra función para graficar, que en este caso sería el seno de x, y vemos que rápidamente nos aparece en la gráfica. En nuestro plano cartesiano, solamente que en el eje de las x nos aparece con números enteros, y nosotros estamos acostumbrados que cuando graficamos funciones trigonométricas
ver la escala de las x en términos de pi. Pero eso lo podemos modificar fácilmente, haciendo clic derecho en la gráfica, yéndonos a la opción de propiedades, haciendo clic nuevamente, ahora en el eje seleccionado. En el eje yéndonos a sección de unidad, escogemos pi, lo que tenemos es lo que le da una forma inmediata, nos cambia ahora en valores en términos de pi, y donde dice distancia, seleccionamos y marcamos y sobre 2, y lo que tenemos es que nos da valores en términos de mitades de pi. Esto es muy favorable porque podemos ver que la función de seno en los múltiplos de pi, pi2, pi3, etc. se hace 0 o ahí están los ceros, y luego en los pi medios, como están en los valores máximos y mínimos, que sería 1 y menos 1, etc. También podemos identificar que la amplitud del seno es 1 porque el valor más alto que toma es el del rango y va desde menos 1 a 1. Algo que también podemos hacer en GeoGebra es un tabulador para ver cómo se comportan las funciones en la opción de vista. Seleccionamos hoja de cálculo y nos aparece ahora nuestro tabulador. Escogemos y asignamos un valor de x en la siguiente celda. Ponemos f porque así es como se llama nuestra función f, que es el seno de x. Empezamos con un valor de x que voy a escoger o 0 para asignar a los valores de la celda anterior, que es de 2, le voy a sumar valor, pero en términos que pide, es decir, como sobre 4. Para seguir asignando valores, lo que voy a hacer es copiar y arrastrar este valor, y cada uno de ellos se va a ir sumando un valor en términos del pi. Para obtener el valor de la función, simplemente lo que hacemos es a la función f la evaluamos en la celda 2 y tenemos nuestro valor de la función. Copiamos y arrastramos y ahora tenemos los demás valores. Y aquí están los valores que tiene la función de seno en los diferentes valores de x. Aquí está el pi, que es, o sea, el pi1, pi2 y el pi3, etc. Ahora bien, vamos a ver lo que sucede si nosotros modificamos la amplitud, es decir, la función trigonométrica, o la multiplicamos por una constante. Esto es 2 senos de x. Por ejemplo, lo que tenemos es que nuestra gráfica ahora está en azul y es el doble de lo anterior. Entonces vemos que la amplitud es 2 y que el rango va a ser menos de 2 o a 2 menos de 2, porque el periodo sigue siendo 2pi. ¿Por qué el periodo sigue siendo 2pi? Es porque se completa un ciclo donde se repite la función. Entonces vemos que es periódica, porque 2pi se completa un ciclo y seguimos hasta 4pi, otro ciclo, etc. Pues porque eso decimos que la función es periódica, y también podemos ver nuestro tabulador, solo que ahora nuestra función se llama g. Y aquí le vamos a llamar a la función g y nos va a dar 2c seno de x, también de la misma manera para obtener los valores que hacemos de la celda 2. Y copiamos esta celda y ahí tenemos ahora nuestros valores del 2 seno. De ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos por menos de 3 el seno de x? Vemos que la gráfica está ahora en roja y ahora comienza de manera invertida, pero que la amplitud sigue siendo de 3 y el rango sigue siendo de menos 3 a 3. El periodo se fija, donde se fija el periodo no se modificó y sigue siendo 2pi. Entonces tenemos que, si nosotros multiplicamos la función por una constante, lo único que se modifica es la amplitud y el rango. Vamos a ver por qué sucede esto. Si en lugar de modificar la amplitud, modificamos el valor de él, a ver, es decir, como qué pasa si nosotros ponemos el seno de 2x. Vamos a borrar la otra gráfica y tenemos que aquí de nuestra función original su periodo era en 2. Para esta nueva función ahora se completa su periodo nada más en pi. Esto sucede porque el valor de la b es de 2, entonces se dice
que el periodo es igual a 2pi sobre b. Y al dividir entre 2 me queda 1pi. Y aquí es donde se completa el periodo. Sucede lo mismo. Si nosotros decimos el seno de un medio de x, entonces lo que tenemos es que nuestra pequeña gráfica ahora es de 4pi. Y esta gráfica naranja, porque b es un medio al dividir, es un medio. Y al dividir 2 entre un medio, que es una fracción, me queda 4. Y el periodo sería 4pi. Vamos a ahorrar ahora a la hoja de cálculo, porque nos quedó simplemente la pura gráfica y el plano. Entonces vamos a ver qué sucede con la función coseno. Pero antes de ver la función coseno x, dejamos para esto la función seno, ahí mismo, para que veamos qué diferencias tiene entonces la gráfica. La gráfica morada del coseno, lo que podemos ver es que la gráfica del coseno se vuelve un poco referente a la del seno, que es la del color marrón o más fuerte. Es como si la estuviéramos jalando o la estuviéramos moviendo un poco hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto se llama desfase. Entonces se dice que hay un desfase de la función coseno respecto a la función del seno. También tenemos que la amplitud es 1 y que el rango del coseno va desde 1 hasta 1. Vamos a eliminar la gráfica del seno para ver si simplemente el análisis de lo que pasará. Entonces, si yo la función coseno la multiplico por 2, sería coseno de 2. Tenemos la función también y la amplitud se modifica al doble y que el rango sigue siendo menos de 2 a 2. Entonces, si tuviéramos la función de 3 y menos 3, tendríamos que el mismo efecto de lo que se diera la gráfica de seno. Se invierte, pero que la amplitud sigue siendo lo mismo. Y el rango de menos 3 a 3. Y ahí terminaría el periodo. No se modificó para nada y sigue siendo 2. Porque vemos que la gráfica del coseno no comienza en 1 y movemos. Comienza a subir en 2 y otra vez termina en 1. Y aquí es donde se completa el ciclo. ¿Por qué? Esta función también es periódica. Ahora veamos qué pasa si movemos el valor de la b. Lo modificamos, entonces lo que sería el periodo de 1, entonces lo tenemos en el coseno de 2x. Vemos rápidamente que la gráfica modifica su periodo. Es decir, que se hace más pequeña. Se completa en pi y nosotros, es como si nosotros hiciéramos un coseno de 4x. Ven como eso también ahora se completa. El periodo de en medio, pi, aquí está, aquí se completa, que es la gráfica que está de roja. De la misma forma sería el coseno de un medio, de x. Vean cómo esta gráfica de periodo se modificó hasta 4pi. Porque bueno, vamos a ocultar las otras gráficas para que solo se vean estas dos. Y aquí está, como se puede ver, que el periodo termina en 4. Gracias. Ese fui yo y espero te haya gustado. Saludos cordiales, mi nombre es Madeline Maoli Riscovera y el día de hoy estaré presentando el tema de ángulos y sus mediciones. Bien, a continuación presentaré sobre qué son los ángulos y cómo podemos representarlos con sus nombres. Bien, en pantalla estamos observando un ángulo recto. Porque es un ángulo recto. Debemos tener en cuenta que los ángulos rectos son aquellos ángulos que tienen 90 grados. Todo ángulo que esté formado por dos segmentos y una vértice formará un ángulo. Bien, aquí podemos observar cómo este segmento está de manera recta. Bien, ahora procederé a mostrar el siguiente tipo de ángulo, que es el agudo. El ángulo agudo es el ángulo que tiene menos de 90 grados. Todo ángulo agudo debe tener menos de 90 grados. Aquí tenemos una representación bien demostrativa de cómo podemos obtener un ángulo agudo. Tenemos tres segmentos. Este de aquí nos indicará que tenemos 90 grados, mientras que este de aquí nos mostrará cómo tenemos un ángulo agudo. Bien, también tenemos el ángulo obtuso,
que es aquel ángulo que mide más de 90 grados. Como podemos observar, así es la forma de un ángulo obtuso, obteniendo más de 90 grados. Perfecto. Por último, tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que tiene 180 grados. De tal manera que por este lado tenemos 90 grados, mientras que por el de acá tenemos 90 de igual manera, sumando así 180 grados. Este es considerado un segmento llano debido a que está completamente plano. No tiene ninguna inclinación, no está movido hacia ningún otro lado, está completamente recto. Bien, a continuación presentaré sobre los ángulos compuestos. Son aquellos ángulos que se comparten en dos ángulos que sumados tienen que dar 90 grados o dependiendo del tipo de ángulo que queremos presentar. Aquí vamos a ver la demostración de un ángulo compuesto que se da de la siguiente forma. Así. Aquí obtuvimos otro ángulo por este lado y la suma de estos ángulos nos dará 90 grados. Podemos confirmarlo utilizando una calculadora. Bien, también tenemos otro tipo de ángulo que es de la siguiente manera, que sumado nos debe dar 360 grados. Bien, a continuación presentaré una forma en la que, listo, aquí está, una forma en la que podemos obtener 180 grados. Borramos esto de aquí, utilizamos la opción de ángulo y lo hacemos de la siguiente forma. Aquí tenemos otro ángulo compuesto. Perdón. Esto es así. Y así. Listo. Aquí tenemos otra demostración de ángulo compuesto, en donde podemos ver cómo las cantidades de aquí, podemos ver cómo estas cantidades sumadas nos dan 100.